Ok, vamos a dar lectura ahí en segunda de Pedro, del verso 16 al verso 21, capítulo 1, del verso 16 al verso 21. Lleva por título Testigos presenciales de la gloria de ¿quién? De Cristo. ¿Sí lo tiene? Amén. Ok. Dice así la palabra de Dios: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo lo que fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado. ¿Qué más dice? En el cual tengo complacencia. Y a nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación ¿qué? Privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ok, bueno, el próximo viernes, hermanos, se celebra 508 años. Sí, 508 del 17, sí. 508 años de lo que podemos llamar el inicio de la Reforma protestante. La idea el día de hoy es hablar un poquito acerca del tema de la Reforma protestante, para poder entender en dónde están parados nuestros corazones con respecto a este tema, pero sobre todo, hermanos, para que nosotros podamos comprender cómo se ha dado este movimiento. No, fue un tiempo, hace 508 años, fue un tiempo que marcó, sí fue un parteaguas en la historia, pero que tampoco quiere decir que ahí comenzó todo. Tampoco quiere decir que ahí comenzó todo, pero sí tenemos que entender un poquito qué inició en ese tiempo, qué implica para nuestros días, pero realmente cómo quiere Dios actuar en nuestras vidas a partir de este tema. Entonces, voy a dividir esta enseñanza en dos partes. La primera parte, el primer tiempo que vamos a estar tomando es hablar un poco de historia, porque estos temas se tienen que abordar con historia. Y la segunda parte, pues vamos a estar abordando algunos pasajes bíblicos ya como si fuera más bien un sermón. La primera parte como una clase, la segunda parte como un sermón. Es lo que vamos a tratar para que no se me vaya a fastidiar. Si la primera parte no lo duermo, en la segunda creo que menos. En la segunda creo que menos. Ok, en otras ocasiones ya hemos platicado acerca de la Reforma. Creo que tenemos como 3 o 4 años hablando acerca de este tema en estas mismas fechas más o menos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Lutero un 31 de octubre de 1517? Lo que él hizo en aquel tiempo es que propuso 95 tesis o 95 postulados en contra de algunas prácticas que la Iglesia Católica estaba teniendo. Y entonces él pone ahí lo que él entiende y cree que es la verdad, y lo que él entiende y cree que es lo correcto que se tiene que hacer en ese tiempo. Entonces ya hemos platicado, la intención de Lutero, hermanos, no era en ese momento llevar a cabo una reforma de la Iglesia Católica. Esa no era su intención. Él no estaba pensando en eso, no era su objetivo, no entendía que ese era el llamado para que Dios lo había llamado de alguna manera. Realmente él estaba pensando en corregir algunos errores o en aclarar algunos errores que él veía que estaba cometiendo los líderes de la Iglesia Católica, especialmente con un tema que es el tema principal, el cobro de las famosas indulgencias. Entonces, otra vez, la idea de Lutero, la intención de Lutero, no es hacer una reforma de la Iglesia, no es separarse de la Iglesia, sino solo señalar algunos errores de lo que la Iglesia estaba cometiendo. Y lo que me llama la atención, hermanos, es que Dios muchas ocasiones utiliza a personas inesperadas para llevar a cabo sus planes.
Es algo que vemos a lo largo de toda la palabra de Dios. Por ejemplo, estábamos platicando, si no me equivoco, el jueves en el estudio acerca de Nabucodonosor. Tocamos ahí algo, ¿verdad? Nabucodonosor fue un emperador babilonio, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que él hizo? ¿Verdad? Tuvo cautivo al pueblo de Israel, pero llegó un momento en que Nabucodonosor reconoció que el Dios de Sadrach, Mesach, Abednego y del mismo Daniel era el Dios verdadero. Inclusive mandó a que todo el pueblo se inclinara delante de él. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, Judas, ¿verdad? Dios utilizó a Judas con un propósito, personas inesperadas, pero lo utilizó con un propósito para que se cumpliera el ministerio de Dios. Y vamos a ver la vida de algunos hombres que fueron utilizados de alguna manera inesperada para que los propósitos de Dios, los planes de Dios se pudieran llevar a cabo. Ahora, Lutero no es de alguna manera el único que empezó o el único que señaló esos errores, sino que la reforma no comenzó realmente con Lutero, sino que unos 100 años atrás, en la era medieval, empezaron a aparecer algunos personajes que Dios iba a utilizar para comenzar a impulsar la transformación de la iglesia. Y ya con Lutero fue algo distinto, fue algo diferente. Tenemos a dos hombres. En 1330, primero, John Wycliffe, que unos años antes que Lutero, desde Inglaterra, luchaba en contra de falsas enseñanzas que la iglesia católica medieval tenía. Wycliffe decía, la autoridad papal debe de estar subordinada a Cristo, mientras que la iglesia católica dice, no, la autoridad papal está por encima de cualquier otra circunstancia. Entonces Wycliffe decía, no puede ser así, porque quien es la cabeza de la iglesia es Cristo. Y en el siglo XIV él argumentaba que el gobierno tenía derecho de intervenir y corregir las cuestiones de abuso y corrupción que la iglesia estaba haciendo, que la Biblia debería ser leída por todos los creyentes, porque a partir de que la gente pudiera leer y poder tener la parte de la Biblia, acabamos de leer en 2 de Pedro que la palabra no es de interpretación privada, a partir de que la gente pudiera tener acercamiento a la palabra de Dios, entonces podían ellos entender el medio de gracia que es la salvación, que todo creyente debería ser libre de encontrarse con el Señor, con Dios. Y entonces lo que hizo Wycliffe fue empezar a traducir algunas Biblias de latín al inglés para empezar a repartir él en su comunidad. Pero es más o menos unos 200 años, más o menos 100 y algo de años antes que Lutero. Y luego después de él, prácticamente con lo que él puede de alguna manera dejar con escritos, aparece otro hombre que se llama Jan Hus. Jan Hus toma lo que Wycliffe ya había establecido y entonces empieza a denunciar él sí la venta de indulgencias y empieza a provocar ciertos mítines estudiantiles. En ese tiempo, hermanos, las universidades, como hasta nuestros días, tienen una importancia relevante para todo lo que está sucediendo social y culturalmente. ¿Por qué usted cree que los gobiernos fijan su mirada en las escuelas y en las universidades? Porque desde ahí se construye el pensamiento para las generaciones. Si yo mantengo a la gente en cierta ideología, a partir de donde son los centros de estudio, entonces a partir de ahí yo puedo empezar a manejar y a tratar de entender ciertas verdades o ciertas mentiras. Y entonces este varón, John Hus, levanta una serie de estudiantes para manifestarse en contra de las prácticas que la Iglesia Católica estaba teniendo en aquel tiempo y que él decía eran injustas. Pero este hombre, John Hus, fue quemado un 6 de julio de 1415, fue llevado a la hoguera. Y entonces fíjense qué interesante, hermanos, porque yo estaba estudiando esto y me detenía a pensar y decía, gente que por tratar de defender tu verdad, llegó a ese grado. Y nosotros que estamos muy tranquilamente, podemos escuchar la palabra, podemos venir, podemos acercarnos, ¿verdad? Nos enojamos y nos molestamos porque un hermano me hizo una cara, porque fulanito no me saludó, porque, cosas tan insignificantes, y lo ponemos como pretexto para no estar cercanos a la iglesia, El hermano me dijo de cosas, la hermana me dijo de cosas,
Y es importante entender otra perspectiva de cómo realmente nosotros vivimos en ese sentido, en una comodidad, en un paraíso muy interesante para poder acercarnos a las cosas de Dios y que a veces no valoramos. Entonces, estos dos hombres, tanto Wycliffe como Huss, amaron la iglesia del Señor. No eran hombres rebeldes, sino que querían que la verdad de la palabra de Dios fuera expuesta a las demás personas. Y vemos que a pesar de que ellos no querían realmente una reforma de la iglesia, Dios utiliza personas inesperadas para llevar a cabo sus planes, y están estos dos hombres. Ahora, paralelamente, ¿qué sucedía en la iglesia católica junto con lo que estaba sucediendo a los tiempos de Martín Lutero? Bueno, el 31 de octubre de 1517, mientras que Lutero clavaba esas 95 tesis ahí en la iglesia de Alemania, en Wittenberg, lo que estaba sucediendo a la par es que el Papa León X estaba construyendo lo que hoy conocemos como en Roma, como la Basílica de San Pedro, ¿no? Él estaba construyendo. ¿Qué necesitaba para dejar eso él como legado? ¿Qué requería para dejar eso él como legado? Dinero. Ocupaba dinero, porque llevar a cabo una obra tan importante y tan impresionante requiere ¿qué? Recursos. Requiere recursos. Entonces hay muchos problemas dentro de la iglesia católica romana. Hasta pareciera que en este tiempo es tan oscuro el tiempo, la época medieval para la iglesia, que pareciera como si Cristo había perdido, porque ellos eran los representantes de Cristo acá en la tierra, y no había ninguna otra manera de que alguien se acercara a las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Parece que la iglesia había perdido. Pero fíjese que dice Mateo capítulo 16. Vamos a Mateo. Puse este pasaje para que en esta etapa que es como clase no se me duerma. Mateo 16, verso 18. No es un pasaje muy conocido. Mateo capítulo 16, verso 18. Está Jesús con sus discípulos, y Pedro confiesa algo. Y dice así Cristo, Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán ¿en qué? Contra ella. ¿Qué está diciéndole Jesús a Pedro? Le está diciendo, la confesión es en el momento que Pedro confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro, esa confesión es algo que te ha revelado el Espíritu Santo, y sobre esa confesión, sobre que yo soy el Hijo de Dios viviente, sobre esa verdad, yo voy a edificar ¿qué? La iglesia. Yo voy a edificar la iglesia. Pero la hermosa promesa que también está haciendo ahí Jesucristo es importante. Dice, ¿y las puertas de qué? Del Hades no prevalecerán en contra de ella. Entonces, aunque parece que la iglesia está pasando por un tiempo oscuro, tenemos que entender esta promesa del Señor Jesucristo. Y por eso Él empieza a mover personas para que, si bien no es su idea reformar la iglesia, poder Él limpiar, purificar y entender que la iglesia va a seguir, va a permanecer. Y lo mismo sucede en nuestros días, hermanos. Aunque a veces vemos, ¿verdad?, poca gente acá en la iglesia, el Señor la va a sostener, porque dice aquí la palabra de Dios que nada va a prevalecer en contra de ¿quién? De ella. Y nosotros, hermanos, somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en nuestros días. Una iglesia local, una iglesia, si usted quiere, pequeña, sí, pero somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y nada va a prevalecer en contra de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo es la roca. Mientras usted y yo nos mantengamos como iglesia en esa verdad, y usted no escuche enseñanza que no tenga que ver con eso, la iglesia va a permanecer, porque nuestro fundamento, nuestro sustento es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a partir de ahí, la iglesia tiene que permanecer. Entonces, nos quedamos en 1517, el Papa León X ordena empezar a recaudar fondos para poder financiar la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma. Y él anuncia una venta especial de indulgencias. Esta catedral se construyó de 1506 y fue terminada hasta 1626.
Fue un tiempo muy largo de construcción, más de 100 años que tardó. Y es la estructura o la infraestructura más grande de la Iglesia Católica a nivel mundial. Para entonces, vamos a regresar al lugar donde está Lutero. Lutero es un monje que pertenece a Sajonia. ¿Qué es Sajonia en nuestros días? Alemania. Entonces, para entonces envían a un sacerdote dominico a Sajonia llamado Johann Tetzel, y fue enviado a Sajonia para que él sea el encargado de recaudar fondos para la Iglesia Católica y poder tener la construcción o poder obtener los recursos para la construcción de la iglesia. Y Tetzel decía: en el momento en que tú depositas el dinero en esta cajita, en ese momento un alma, o el alma por la que estás pidiendo, va al cielo, así de manera instantánea. En el momento que se escucha el sonido de tu dinero al pagar la indulgencia, en ese momento el alma de aquella persona por la que tú estás pidiendo y suplicando que salga del purgatorio, va al cielo, ahí en ese ratito sube. Así fácil, no importa la vida que haya vivido, no importa que haya reconocido o no haya reconocido a Cristo, no interesa eso. Lo que interesa es que tú traigas tu lana, lo pongas ahí, y en ese momento ya está delante de la presencia de Dios, sale del purgatorio, solo para poder construir esa catedral que el Papa está deseando. Ahora, en Sajonia, ahí en Alemania, había un lugar, estaba dividido en ciertas secciones como cualquier otro lugar, cualquier otro país, pero el príncipe más importante de esa época era Federico III. Este hombre, Federico III, no le gustaba que se vendieran indulgencias en su territorio, no porque le pareciera algo malo, sino que había un truquito ahí que él tenía. Este hombre, Federico III, era el varón que en su tiempo mucho más reliquias tenía en su poder. ¿A qué nos referimos con reliquias? Hasta nuestros días eso sigue funcionando. Hace poquito escuchaba yo en la radio que el doctor Simi estaba patrocinando las reliquias de no sé quién y andaban paseando por todo el país porque el doctor Simi las había traído a México, ¿no? Los restos, huesos, instrumentos, cuestiones personales de algunos personajes bíblicos que la gente va y observa y piensan que tienen cierto poder milagroso, ¿no? Y van y quieren tocar y quieren ver pasar, por lo menos, y piensan y entienden que van a recibir un milagro. Y este hombre, Federico III, tenía la colección más grande de reliquias en ese lugar, en esa zona. Entonces, ¿qué pasaba? Que había un conflicto. Si llegaba Tetzel pidiendo ofrenda o pidiendo que paguen con la indulgencia, mucha gente, ¿qué va a preferir? ¿Pagar la indulgencia o ir a pagar por ver sus reliquias? Pues va a preferir la indulgencia que pagar por ver sus reliquias. Entonces Federico III dice: no, aquí no se va a meter nada que tenga que ver con las indulgencias y aquí no se puede predicar eso. Y entonces Tetzel llega hasta las fronteras de Sajonia y ahí cobraba de todos modos las indulgencias. No se metía a Alemania, sino que en la frontera decía: desde aquí yo puedo cobrar las indulgencias. O sea, no era que Federico III de alguna manera estuviera a favor o en contra de las indulgencias por alguna cuestión que fuera revelada por Dios que estaba mal. Simple y sencillamente iba en contra de lo que él estaba poniendo en práctica o de lo que era su negocio de alguna manera. Y entonces es muy interesante, hermano, porque yo no sabía que Juan el Bautista tenía 5 cabezas. Porque la historia dice que hay una en Alemania, que hay otra en España y que hay otra en no sé dónde más. ¿Quién sabe de dónde sacaron tantas cabezas de Juan el Bautista como para decir que andan por ahí las reliquias circulando por todo el mundo, ¿no? Pero así es la manera en cómo se manejaba en aquel tiempo y de alguna manera se sigue manejando en algunos lugares. Federico III decía: yo tengo entre mis reliquias un cráneo que le pertenece a Juan el Bautista, y en España había otro, y en otro lugar había otro, y en otro lugar había otro, y así hasta 5 a nivel mundial, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? No le gustaba esto a Federico porque de alguna manera eso iba en contra de sus intereses económicos. Entonces, lo curioso es que Dios va a utilizar a Federico III para llevar a cabo lo que él quiere llevar a cabo, para llevar a cabo sus planes, porque Dios utiliza personas inesperadas para llevar a cabo sus propósitos. Entonces, cuando Federico III
le dice no a la entrada de Juan Tetzel a Sajonia, empieza a haber un conflicto ahí, empieza a haber un conflicto entre uno y otro. Este hombre Tetzel era una persona muy carismática y empieza a hablar, y es entonces cuando Lutero empieza, al ver el cobro de indulgencias que Tetzel hacía, empieza a pegar esas tesis en la puerta de la Universidad de Wittenberg. Ahora, ¿qué hacía Lutero o qué relación había entre Lutero y Federico III? Bueno, Federico III había puesto una universidad en Wittenberg. Yo les había dicho hace rato, la universidad es el lugar en donde se crea mucho pensamiento, se crea mucha idea, y Lutero era maestro en la Universidad de Wittenberg, que le pertenecía a Federico III. Y entonces, de alguna manera, aunque no tienen una relación íntima, porque pues no se mete, el príncipe no se mete mucho con sus maestros, no tiene una relación muy íntima, sí de alguna manera defienden ciertos intereses el uno del otro, ¿no? Este es mi auspiciador, este es el que me da trabajo en la universidad, y entonces defienden ciertos intereses el uno del otro, y entonces Lutero también, a partir de ahí, él, si nota una injusticia, publica esas 95 tesis en contra de los abusos de la Iglesia Católica. Otra vez, él no quiere generar una reforma, no quiere generar una revolución, sino que, hermanos, cuando vamos a las iglesias, de repente pasamos a las iglesias católicas, usted ve que alrededor de las iglesias católicas hay letreros de muchas cosas. Hay letreros de muchas cosas, hasta de se vende un carro, yo creo que debe haber letreros. O vendo chiles en no sé dónde. Debe de haber, hay letreros de muchas cosas. Lo que se hacía es que era un lugar muy concurrido en ese tiempo, y entonces se pegaban ahí. La cuestión de Lutero es, voy a poner esas tesis para que sea una discusión teológica. Inclusive él pone las tesis en el ¿qué idioma? En latín. ¿Qué quiere decir? Que no era, lo que hace Lutero no es para todo el público, es para que los teólogos que pertenecen a la ciudad podamos discutir en algún momento lo que está sucediendo, lo que está pasando. Y entonces alguien va y copia esas tesis y las traduce al alemán. Y en ese tiempo hay otra persona muy importante, que es Gutenberg en Alemania. ¿Quién es Gutenberg? El creador de la imprenta. O sea, ¿se vieron cómo se van acomodando las cosas? Y entonces se las llevan a Gutenberg y le dice, imprímete estas tesis, pero traducidas ¿en qué? Al alemán, ya no en latín. Y cuando se traducen al alemán, entonces sí empieza a circular entre la gente, entre las personas. Y eso hace que se empieza a generar una gran revuelta, un gran revuelo dentro de la ciudad, dentro del territorio de Federico III. ¿Y qué es lo que va a hacer entonces Federico III una vez que sale todo esto a la luz? Él se va a encargar de proteger a Martín Lutero para que no sea muerto, para que no lo maten, y va a ser su protector por mucho tiempo, para que él pueda seguir haciendo su trabajo y sea su maestro. La intención de Lutero era debatir lo que estaba sucediendo, tres grandes áreas que estaban sucediendo en la Iglesia Católica. La primera, la venta de indulgencias. Él decía, eso va en contra de las Escrituras, no tiene por qué ser. La segunda, el Papa no tiene poder para perdonar pecados. No tiene por qué el Papa decir, a partir de que tú compres una indulgencia, puedas comprar un pecado. Y en ese tiempo había una figura que se llamaba el tesoro de méritos. El tesoro de méritos. Y fíjese, todavía es una herejía más grande. Fíjese a qué se refería el tesoro de mérito. Supongamos que María, que los santos, que los mártires de diferentes épocas de la iglesia, ellos por su vida ya habían ganado la salvación. Por la vida que habían llevado ya habían ganado la salvación. ¿Qué pasaba cuando ellos ganaban la salvación? Les sobraban méritos a ellos. Como Anita había sido muy santa, ¿verdad? Y había vivido una vida irreprensible delante de Dios, entonces en el momento en que iba al cielo, le sobraban méritos. Y entonces, como le sobraban méritos para ir al cielo, esos méritos se depositaban en una cajita. Y esa caja de méritos, ¿quién creen que era el dueño? La iglesia. La iglesia era el dueño, porque ellos eran los administradores de esos méritos. Y entonces, de repente llegaba el IRRA, se moría, pero ese no fue tan santo.
¿Qué le faltaba para llegar al cielo? Méritos. Ah, pero ¿qué cree? Que a la Anita le sobraron. Y a otros santos le sobraron. Le sobraron méritos. Si quiere, como nosotros lo administramos, le vendemos de los méritos de ella para que el IRRA pueda llegar al cielo. Y eso se llamaba el tesoro de méritos. ¿Quién lo administraba? La iglesia, porque ellos tenían la autoridad para poder administrar ese tesoro de méritos. Por un módico precio le agregamos méritos a la vida de quien usted quiera. Oiga, pero fue un asesino. Bueno, pues le va a salir más caro porque ocupa más méritos, ¿no? Le va a salir un poquito más caro, pero de que se puede, se puede. No, con un impulso económico salen las cosas, no pasa nada. Se parece hasta gobierno latinoamericano, ¿verdad? Pero no, era europeo, era en aquel entonces. Entonces, cuando empiezan a imprimir las tesis de Lutero al alemán, empieza a difundirse las ideas, provocan una tormenta de protestas en contra de la iglesia y también por parte de la iglesia, es decir, ¿qué están haciendo estos alemanes herejes? Que están alborotando al pueblo. Y aparte, Federico III había decidido no dejar entrar a Tetzel a vender las indulgencias, entonces empieza a haber una revuelta, hasta que en 1518, en una asamblea que se llama la Asamblea de Augsburgo, llaman a Lutero a rendir cuentas por lo que hizo y para que él se retracte de sus tesis, de sus escritos. Y entonces Lutero dice: yo no me puedo retractar porque la Biblia, lo que yo he escrito, está en la palabra de Dios. Si ustedes me demuestran con argumentos bíblicos que lo que he escrito está en contra de la palabra de Dios, yo me retracto de esos argumentos que yo vea que no están en la palabra. Pero mientras tanto no me voy a retractar. Y Lutero en 1521 es excomulgado de la iglesia. Le dan un plazo de 60 días para que arregle sus asuntos personales y entonces pueda de alguna manera ser llevado a la muerte. Necesitamos dar 60 días para que vayas y arregle sus asuntos, y después de esos 60 días, si tú no te arrepientes, vas a morir. Y entonces Lutero no se retracta y es llamado por el Santo Emperador Romano a un concilio que se llama el Concilio de Worms. ¿Quién es ese Santo Emperador Romano? Usted y yo lo conocemos. Cuando éramos niños nos comíamos uno seguido. Carlos V. Ese era el Santo Emperador Romano, Carlos V. No solamente fue emperador, sino también rey de España. En 1521 lo llama y le dice: tú vas a venir, me vas a explicar tus argumentos, y si estás mal, te tienes que retractar. Ahora, es interesante, quiero llamar la atención. En el año 1521, esto que les acabo de contar está sucediendo en Europa. Mientras, ¿qué está sucediendo acá? En 1492, Cristóbal Colón desembarca en las Américas. Son épocas muy cercanas y lleva un tiempo. ¿Qué es lo que está sucediendo? La conquista por Hernán Cortés de todo lo que es especialmente del territorio mexicano. Está sucediendo la conquista del territorio mexicano. Entonces, por eso tarda en llegar acá a nosotros la verdad. ¿Qué es lo que llega juntamente con los conquistadores? El catolicismo romano. ¿Y qué es lo que hace el catolicismo romano? Que llega, dice, hay un libro de una persona que es escritor de lo que van haciendo juntamente con la conquista. La conquista viene no solamente con soldados, viene con la iglesia, viene también monjes a conquistar. ¿Qué es lo que hace? Dice este historiador que va narrando todo, que llegaban a un lugar, veían una milpa, luego ya veían una casa, se acercaban ahí a la casa y veían que alrededor de la milpa y alrededor de la casa había restos de seres humanos despedazados, destrozados, y entonces trataban de argumentar o de dialogar con la gente. ¿Por qué habían hecho eso? Pues para que nos dé la cosecha, porque esa era la ideología del pueblo que estaban conquistando. Para que a mí me dé la cosecha, yo tengo que hacer ¿qué? Sacrificios humanos. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estas personas que vienen a conquistar? No, ya no tienes que hacer eso, mira. Y le dejaban una imagen de algún santo, de alguna virgen. Ahora, esto es lo que te va a dar cosecha. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Le quitaron una manera falsa para sustituirle por otra manera falsa.
Eso fue lo único que hicieron. Eso fue lo único que hicieron. Y por eso es que tarda en llegar a nuestros días el verdadero evangelio. No vinieron a evangelizar, vinieron a implementar ideas falsas. Y por eso como cultura nos ha costado muchos años, mucho trabajo podernos desarraigar de esa idea, de ese pensamiento, porque el evangelio llegó muy torcido, o no, más bien el evangelio ni llegó acá. Llegaron ideas, pensamientos, otras formas de entender la vida, de la relación con Dios. Es hasta tiempo después que verdaderamente llega el evangelio. Lo único que hicieron fue cambiar una superstición por otra superstición. Y eso es lo que ha costado mucho trabajo. Regresando con Lutero, se defiende delante de Carlos V con audacia, con autoridad, y les dice otra vez: si ustedes me demuestran en la palabra, en las escrituras, que yo estoy equivocado, yo me retracto. Pero si ustedes no me demuestran con las escrituras que estoy equivocado, yo me mantengo con mi postura. Entonces le dicen a Lutero: bueno, vas a morir, vas a ser excomulgado y vas a morir. ¿Y qué hace entonces Federico III? Que contrata una serie de bandidos que están a su mando y los secuestra. Y los secuestra. Porque es su profesor. Porque es de alguna manera alguien que le interesaba a él que permaneciera vivo. Pero no puede hacerlo él, porque si él lo hace, todo el imperio romano, junto con el reino español, junto con toda la fuerza política de esas épocas, se van a ir en contra de Alemania. Entonces lo que él hace es contrata una serie de bandidos que trabajan para él y secuestran a Lutero y lo llevan a Alemania, a Wittenberg, y lo mantienen ahí encerrado por algún tiempo. Y en ese tiempo es el que Lutero se dedica a traducir la Biblia del latín al alemán. Y entonces empiezan a distribuir Biblias en alemán. Interesante otra vez, porque ahora Federico III aparece como el protector de Lutero, aunque él todavía no está convencido de la verdad en Cristo. Pero Dios utiliza personas que no nos podríamos imaginar para poder llevar a cabo sus planes. Regresemos y fíjense a segunda de Pedro. Ya terminé la clase de historia. Regresamos a segunda de Pedro. No vamos a dedicar ya mucho tiempo, solamente quiero aclarar algunas cuestiones que son importantes. Capítulo 1, en el verso 16. Fíjese lo que está escribiendo Pedro, y en ese sentido yo creo que Pedro está hablando de un pasaje que es muy importante. ¿Se acuerdan cuando Cristo es llevado al monte y Él se transfigura? ¿Quiénes iban con Él? ¿Quiénes iban con Él? Juan, Pedro y Jacobo. Ellos iban con Él. Y entonces los que escriben este tipo de pasajes como el que acaba de escribir Pedro, nada más son Pedro y Juan. Nada más son Pedro y Juan, porque ellos fueron testigos de lo que sucedió en ese monte. Ellos fueron testigos. Otra vez dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos ¿qué? Él está viendo, él está pensando en la transfiguración de Cristo cuando está escribiendo esto. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Se fija? Pedro tiene en mente esa transfiguración de Cristo en ese monte. Y nosotros oímos esa voz del cielo cuando estábamos con Él. ¿En dónde? Él tiene en mente eso. O sea, para Él no es una fábula, para Él no es algo que fue creado, que fue inventado, sino que Él fue testigo presencial de todo eso. ¿Se acuerdan que hasta después le dice, Pedro mismo le dice: ¿no será bueno, Señor, que nos quedemos aquí? Hacemos una enramada y aquí nos quedamos todos, ¿verdad? Por mucho tiempo, ¿no? Entonces Pedro está teniendo en mente eso. 19. ¿Qué más tenemos? No solamente yo tengo eso, que es ese evento de Cristo, sino que dice: tenemos también que la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga ¿en qué? En vuestros corazones. Qué interesante. Dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿A qué se está refiriendo Pedro, hermano? ¿A qué se está refiriendo Pedro con la palabra profética más segura? A las Escrituras, a lo que hasta ese momento tenían escrito. No se está refiriendo a los evangelios, no se está refiriendo al Nuevo Testamento, se está refiriendo a lo que es el Antiguo Testamento. Dice, eso es lo que tenemos seguro, la Escritura. Dice, y tú te tienes que aferrar a ellas como una antorcha. ¿Para qué? Para que esa antorcha sea la que ilumine tu caminar en lo que Cristo va haciendo en ti. En lo que Cristo va haciendo en ti. Qué interesante lo que está diciendo Pedro. Esta es la antorcha que va a iluminar tu vida para tomar decisiones. Esta es la antorcha que va a iluminar tu mente para que tú puedas tomar decisiones. Esta es la que va a iluminar tu camino. Esta es la que va a guiar tu camino. Es ahí en donde vas a encontrar la verdad de Cristo, la verdad de Dios, el propósito de Dios para tu vida. Y entonces tú puedas caminar de una manera correcta. ¿Qué tiene que ver esto con Martín Lutero? Bueno, que él, una de las primeras convicciones que tiene él es solo Escritura. Solo Escritura. ¿A qué se refiere Lutero? A que solamente a partir de la palabra de Dios, usted y yo podemos encontrar una relación con Dios y una verdadera transformación para su vida y para mi vida. Y eso es lo que Lutero establece. Solo Escritura. Porque lo que estaba sucediendo en el tiempo de Lutero era que la iglesia decía, no, tú puedes utilizar muchas cosas para eso. Ideas, tradiciones, cuestiones que nosotros podemos ofrecerte para que tú tengas una seguridad y una relación con Dios. Y Lutero dice no, y Pedro está diciendo no. Esta es la que va a iluminar tu vida. Ahora, hermanos, hay una parte muy interesante de la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay cosas que son explícitas y hay cosas que son implícitas. Les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Jesús está con los fariseos y les dice, ustedes, dice, tergiversan el mensaje, hablan mal el mensaje, porque les dicen que vengan y ofrenden, que vengan y ayuden a sus padres, porque el mandamiento es que honra a tu padre y a tu madre. Dice, la palabra les dice honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes dicen, no podemos ayudar a nuestros padres que están en necesidad, porque esto que tenemos es una ofrenda para Dios. Y se niegan a ayudar a su padre y a su madre porque dicen, tenemos una ofrenda reservada para Dios. Les dice Jesús así. Así es como les habla Jesús a los fariseos. Fíjese, los fariseos preferían dejar abandonados a su padre y a su madre, sin sustento, sin un alimento, con tal de, según ellos, cumplir un bien, que era llevar la ofrenda a la iglesia. La palabra de Dios, Moisés no dice que sostengas a tu padre y a tu madre. No dice que tú vas a llevarles el sustento. No dice eso. ¿Estamos de acuerdo? Lo que dice explícitamente es honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿dónde está lo implícito? Para Jesús lo implícito es, si los vas a honrar y si tienen necesidad, llévales un sustento. Eso es una manera de honrar. Y a veces es en donde confundimos la palabra. Hay cosas muy explícitas en la palabra, hermanos, pero a partir de ahí nosotros tenemos que interpretar lo que es implícito. Si yo estoy viendo que mi papá, mi mamá está en necesidad y yo voy a honrar, o yo tengo que honrar, la Biblia no dice específicamente cómo vas a honrar, pero tú estás viendo esa necesidad, hónralo así. Y esa es la manera en que la palabra de Dios de alguna manera trata de decirnos la manera que hacer. No dice cómo honres a tu padre y a tu madre, dice honralo. Pero Jesús, la misma palabra dice, hay maneras de honrar, y eso tú lo tienes que interpretar. ¿Cómo? Por eso Pedro dice acá en su segunda carta, la palabra no es interpretación privada, porque si no, entonces vendría un predicador, vendría alguien, un maestro, alguien que te enseñe y te va a decir, no, la manera de honrar es esto, es aquello. No es así, hermanos, es Dios hablando a tu corazón y tú vas a decidir cómo los vas a honrar, pero verdaderamente cercanos a la palabra.
Por eso es que Jesús le dice a los fariseos: ustedes están interpretando mal y hacen que el pueblo interprete mal, porque a ustedes les conviene que en lugar de llevar el sustento a su papá y a su mamá, les traigan la ofrenda acá, porque de ahí viven, de ahí ustedes agarran, de ahí ustedes jalan. Y entonces es lo que tenemos que entender. Entonces Lutero dice: solo Escritura. La interpretación bíblica, el acercamiento a la palabra de Dios no es exclusiva de la iglesia, no es exclusiva de una persona, no es exclusivo de un personaje, no es exclusivo del sacerdote, no es exclusivo del papa, ni en la iglesia cristiana, hermano, es exclusivo de un pastor, de un líder, de un maestro. No es así, hermanos, no es así. ¿Qué implica eso? Que usted y yo podemos venir a la palabra de Dios y estudiarla, entenderla, aplicarla a nuestra vida. Fíjese lo que dice Segunda de Pedro 1:21, dice: porque nunca la profecía fue traída ¿por quién? Por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, esa palabra, quiero llamar su atención en esa palabra, inspirados. Esa palabra nosotros la interpretamos, o la traducción la interpretamos como que el Espíritu Santo le habló a tal persona y él escribió. En este caso le habló a Pedro y entonces él escribió. Inspirados no tiene ese sentido. Inspirados tiene el sentido de cargados. El original quiere decir cargados. ¿Qué quiere decir? Que el hombre no tuvo nada que ver. Sino que el Espíritu Santo cargó a ese hombre y le dio dirección para escribir esa parte de la Escritura. El hombre no tuvo nada que ver, porque cuando entendemos inspirados, usted y yo podemos a lo mejor de repente inspirarnos y escribimos un canto para el Señor, pero lo escribimos a partir quizás hasta de nuestra experiencia, ¿no? De lo que hemos vivido. Aquí no está la experiencia del ser humano, sino que el Espíritu Santo fue el que cargó y guió. Utilizó a hombres, sí, pero dejando afuera el pensamiento del hombre, y por eso tenemos la confianza de que es meramente algo que Dios ha mandado. El Espíritu Santo siguió a los escritores humanos, pero cargados y soportados por Él. Es el Espíritu el que lo lleva, y por eso tenemos la certeza de que la palabra fue dada por Dios. Entonces, Lutero algo que defiende es solo Escritura. No ocupas tradiciones, no ocupas dogmas, no ocupas otra cosa, sino más que para tú crecer la palabra de Dios. Es lo único que ocupas. Hay un principio muy importante que también se manejaba en los tiempos de Lutero. La iglesia católica decía solo iglesia, y a partir de ese ellos sometían la palabra. La iglesia era la autoridad para interpretar la palabra. Ahora es al revés, ahora se entiende al revés. Está la palabra y la iglesia se somete ¿a qué? A la palabra. No la palabra a la iglesia. Hay que tener cuidado, porque no es de interpretación privada. Si la iglesia está o debe estar preparada para enseñar la palabra, pero no es que la palabra se someta a la enseñanza de la iglesia. La iglesia se somete a la palabra. Y es ahí en donde viene el cambio. En el tiempo de Lutero, la palabra se sometía a lo que la iglesia decía. En nuestros tiempos, la iglesia se somete a lo que es la antorcha, a lo que va a alumbrar la verdad, la palabra de Dios. Ese es uno de los argumentos. ¿Cuál otro argumento establecía Lutero? Solo gracia, solo gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo que Dios da, que solamente le pertenece a Él, solamente le pertenece a su carácter, y que ofrece gratuitamente. Vamos a Romanos capítulo 1. Versos 16 y 17.
Dice así la palabra: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe, ¿qué? Dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder ¿de quién? De Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería decir Lutero con solo gracia? Que el poder no le pertenecía a la iglesia de entender quién es salvo y quién no es salvo. Entonces, en este sentido, la iglesia no podía cobrar nada para decir tú sí eres salvo, ni el Papa puede decir tú sí eres salvo, tú no eres salvo, porque es por gracia. ¿Es poder de quién? De Dios para salvación. Y nada más, es algo que Dios ha dado. No es por méritos tampoco. No es por méritos. Imagínense si fuera así. Yo me la pasaría entonces todos los días predicando para que Fernanda y Jonathan tuvieran certeza de que van a llegar con Dios. ¿Estamos? No me importa vivir en pobreza mientras que yo me la paso todo el día predicando. No voy a ir a trabajar, no voy a hacer nada más que predicar para que ellos tengan seguro el cielo. Si fuera por méritos. Si fuera por méritos. No es por méritos, sino es únicamente por la gracia de Dios. Y entonces Lutero empieza a hablar a otro pasaje, Efesios capítulo 2, versos 5 y 6. Dice así la palabra, Efesios 2, 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Es el amor de Cristo que nos rescata de una muerte eterna. ¿Qué más dijo Lutero? Solo fe. Solo fe. Lo acabamos de leer en Romanos capítulo 1, verso 16. Por fe sois salvos. No ocupas, solamente un regalo de Dios y creer en que Cristo murió por ti y por mí. Creer, no ocupas nada más. No ocupas pagar, no ocupas obras, no ocupas méritos, solamente tener fe. Tener fe en el Señor Jesucristo. Ahora, la fe, hermano, no se necesita solamente para creer. Tú crees, tienes fe y en ese momento eres salvo. Pero necesitas tener fe en Cristo a partir de ese momento y todo el resto de tu vida. No para salvación, sino para entender la obra que Dios está haciendo en tu vida. No para salvación. Con la fe inicial es suficiente para que tú seas salvo. Si creíste verdaderamente, esa fe es más que suficiente para que tú seas salvo y tengas la garantía de vida eterna. Pero si verdaderamente creíste, tú tienes que mantener esa fe para mantenerte caminando en Cristo. Porque si no, quiere decir que esa fe que tú pensaste que fue verdadera al principio, realmente no lo fue. Realmente no lo fue. Porque el que verdaderamente pone su fe en Cristo no se va a apartar de Él. No se va a separar. Sino que el Espíritu Santo va a estar hablando. Yo les he dicho, me preguntaron a mí una vez, ¿tú nunca te has dado? Yo soy cristiano de cuna. Yo nací de cuarta generación cristiano. Y me dijeron una vez, ¿nunca te diste tu vuelta al mundial? Sí, sí me la eché. Pero ¿sabe qué me hizo regresar? El Espíritu Santo. Porque vino convicción. Y yo hacía algo, o no iba a la iglesia el domingo y haga de cuenta que era, o no leía la Biblia, o no tenía comunión con Dios, y era algo en mí diciendo, estás mal, hasta que me cansé de esa voz y dije, pues tengo que regresar. Antes de que mi corazón se cauterice ante el pecado. Y ahí a tumbos y tirones regresé a la comunión con Dios, hermano. A leer, a estudiar, a querer vivir cercano a Él. Regresé a eso. ¿Y eso me hizo qué? Querer regresar a la iglesia. ¿Y eso me hizo qué? Empezar a servir. ¿Y eso me hizo qué? Entender mi llamado delante de Dios. He ido ahí, en ese proceso. He ido ahí. Eso es verdaderamente lo que esa fe hace. Y yo tengo que seguir teniendo fe.
no solamente en el momento que creo, sino que mientras camine con Cristo tengo que seguir teniendo esa fe. Entonces, ahí es interesante, hermanos. Ya vimos, solo la palabra, solo gracia y solo ¿qué? Fe. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Vamos a ver la otra. Dice así la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? ¿Qué más argumenta Lutero? Solo Cristo. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Creer en Cristo, entender que tú tienes a Cristo, es estar unido a Cristo, es lo que te da una vida nueva, una vida diferente, una vida verdadera. Él es la fuente de vida y solamente a través de Él, a partir de Él, podemos tener una vida eterna. Solamente Cristo. Usted y yo no podemos poner nuestra confianza en nadie más. De repente, cuando no me toca estar, ustedes saben cuál es la situación. Cuando no me toca estar acá en la iglesia, mi esposa me dice: ¿cuántos llegaron? No, pues que tantos. Y a veces, hermanos, yo no quiero malinterpretar eso. Yo no quiero malinterpretar que usted no viene a la iglesia porque el pastor no está, o porque fulano no está, o porque tal no está, porque no somos nosotros, hermano. No es la persona que se para acá, no es la persona que da una clase. Usted viene y quiere alimentarse, usted está porque quiere tener una relación ¿con quién? Con Cristo, nada más, nada más. Usted y yo somos instrumentos en sus manos, herramientas en su mano. El día de mañana puedo yo no estar aquí, pero está Cristo. ¿Va a venir otra persona? Seguramente. ¿Van a venir otros? Seguramente. Puede ser. Son planes de Dios. No sé yo qué vaya a suceder. Pero nosotros tenemos que seguir ¿a quién? A Cristo. Eso sí, si desde este púlpito en algún momento, en esta iglesia en algún momento le empiezan a enseñar cosas contrarias a lo que la palabra dice y a lo que Cristo dice, ahí sí córrale. Ahí sí no venga. Huya. Y busque un lugar de sana doctrina. Pero no estamos en ese punto aquí en la iglesia. No estamos en ese punto. Porque solamente tenemos que poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Cristo, depositar nuestra fe en Él. Y en ese momento su vida, la vida de cada uno de nosotros y la vida de Cristo es unida. Se une. Y empezamos a caminar con Él. Y empezamos a ser llevados de la mano por Él. No hay salvación alguna ni posibilidad de ella si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo y permanecer también en nuestro Señor Jesucristo. Regresemos a Efesios capítulo 1. Versos 5 y 6. Dice así la palabra: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? Otra vez está hablando ahí el apóstol Pablo de quién es por medio, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos delante de quién? Del amado. ¿Para qué somos salvos usted y yo? Para la alabanza de la gloria de nuestro Dios. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo, verdad? Está tratando una problemática en la iglesia y dice: es que ustedes dicen que unos son de Apolos, ustedes dicen que unos son de Pablo, ustedes dicen que unos son de... Y dice: ni de Apolos ni de Pablo, porque ninguno de nosotros nos entregamos por ustedes. ¿Quién se entregó? Jesús. ¿Quién se merece la gloria? Jesús. Nadie más. Y solamente a Él se tiene que dar la honra y la gloria. Ningún ser humano, ni los apóstoles, ni los ángeles, ni autoridades religiosas de ningún tipo merecen ni deben recibir ni tantita gloria, hermano, ni tantita gloria por esa obra en la vida de cada uno de ustedes. Ni tantita. Es cierto, hay maestros, hay quien enseña, hay quien predica, instrumentos en manos de Dios y nada más. Y dice el apóstol Pablo, y del cual yo me considero
el peorcito. Nada más. Pero ¿quién merece la honra y quién merece la gloria? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que argumenta Lutero. Solo a Dios la gloria, solo Cristo, solo fe, solamente la palabra y solo gracia. Y todo eso se tiene que someter, dice Cristo, dice la palabra, todo eso se tiene que someter. A todo eso se tiene que someter la iglesia, no al revés. No al revés. No es que la fe se someta a la iglesia, no es que la gloria se someta a la iglesia, no es que Cristo se someta a la iglesia. Todo eso tiene que estar sometido. Todas esas 5 verdades, la iglesia tiene que estar sometida a eso. Es la manera en cómo verdaderamente podemos funcionar. Y entonces es Lutero el que empieza a hablar de eso. Ahora, hermano, la reforma no comenzó con Lutero. La reforma comenzó con Cristo muriendo en una cruz por usted y por mí. Porque en ese momento, cuando Cristo entregó su vida, Él va a restaurar y va a reformar su relación y mi relación con Dios. Y va a ofrecer ese medio de gracia para que usted y yo podamos tener salvación y vida eterna. Es ahí en donde comenzó la reforma. Es ahí en donde comenzó a restaurarse todo, hermano. Es ahí. Y estamos en ese proceso, hermanos. Estamos en ese proceso. Sí, a lo largo del caminar de la iglesia, Dios ha utilizado personas inesperadas para llevar a cabo sus planes. Claro que sí. Al grado que me está utilizando a mí, que lo está utilizando a usted. ¿Usted pensó en algún día compartirle a alguien del Evangelio de Cristo? ¿Usted se visualizaba de esa manera? ¿Usted se veía siendo alguien en manos del Señor, un instrumento en manos de Él? ¿Usted se visualizaba así en algún momento de su vida? No, pero Dios utiliza personas inesperadas para sus planes, para sus propósitos, y nosotros nos tenemos que someter a esa verdad, como utilizó a Nabucodonosor, como utilizó a Judas, como utilizó a los apóstoles, como utilizó a Lutero, a Federico, a Jos, a todos esos que hemos estado viendo en esta tarde, pero nada más somos instrumentos en manos del Señor. Eso es, hermanos, eso es. Y lo que Dios quiere hacer en su vida y en mi vida es reformarnos a cada uno, cambiar nuestra manera de pensar. La reforma no es un evento, la reforma no es un momento, la reforma es todos los días Cristo, el Espíritu Santo trabajando en su corazón, trabajando en mi corazón y reformándonos, cambiando nuestra manera de pensar, porque las cosas viejas pasaron y están siendo hechas nuevas en su mente, en mi mente, en su corazón, en mi corazón. Eso es la reforma, hermano. No es un momento específico, no es hace 500 años. Ese es un evento que sucedió y que llevó a algo, que estalló, que dinamitó a algo. Pero la reforma se sigue dando en el corazón del que cree, del que obedece, del que somete su voluntad a la voluntad del Señor, del que hace las cosas. Usted y yo nos podemos identificar con eso. Sí, hermanos, no, quizás en el concepto no fallamos. Entendemos que es solo por gracia, entendemos que es solo por fe, entendemos que es solo la Biblia, entendemos que es solo Cristo. Eso lo podemos entender, entendemos que solo a Dios la gloria, lo podemos entender. El problema es cómo lo practicamos, cómo lo llevamos a cabo día a día, cómo aprovechamos que la Escritura está disponible para nosotros todos los días de nuestra vida y verdaderamente nos estamos acercando a ella, o le estamos menospreciando porque aquí no hay nadie que nos persiga, no hay nadie. Digo, no, pues de todos modos, si no lo hago ahora, lo hago mañana. ¿Cuál es el problema? Es ahí en donde se tiene que dar verdaderamente el cambio. Es ahí, hermano, para que entonces toda esa lucha que se dio porque el pecado entró en este mundo y que siguió avanzando hasta que Cristo murió y que se ha dado desde Cristo hasta nuestros días, verdaderamente valga la pena de ver una iglesia entregada, apasionada por las cosas de Cristo, entregada y apasionada por las cosas de Dios, queriendo relacionarse con Él todos los días. Y cuando me refiero a iglesia, no me refiero al conjunto. Usted y yo somos la iglesia, hermanos. Usted y yo hacemos la iglesia, somos un cuerpo. Me refiero a lo que usted está haciendo, a lo que yo estoy haciendo en el día a día para poder llevar a cabo el reino de nuestro Señor.
Porque si no hacemos nada, entonces va a ser como cuando vinieron los españoles. Lo único que estamos haciendo es que nos dieron una cosa por otra y hasta ahí quedó. Hasta ahí quedó. Y no hay cambios. ¿De qué va a servir eso? Al revés, hasta parece como un engaño. Y no se sorprenda que cuando lleguemos al cielo, que el Señor nos diga, ay, pues yo hice esto. Y que el Señor nos diga, no, hombre, yo ni te conozco. Ibas y te sentabas ahí nomás a escuchar al merolico ese. Pero ¿cuál cambio? ¿Cuál transformación? ¿Cuál vida entregada? Y es ahí entonces en donde nosotros tenemos que discernir si estamos siendo usados por Dios para ese cambio y esa transformación de nuestra vida, de nuestra persona, de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestras relaciones. Es ahí en donde tenemos que entender las cosas del Señor. Vamos a orar.